Con el objetivo de no criminalizar a los jóvenes que padecen alguna adicción en la Ciudad de México, el gobierno local, a través del DIF y la Secretaría de Salud, presentaron un plan de acciones para el tratamiento de adicciones y consumo de sustancias psicoactivas. Mediante el programa Los Jóvenes Unen al Barrio, se fortalecerá la cultura, el fomento a la paz y la no violencia. Estos jóvenes van a tener una serie de acciones y posteriormente pueden llegar a tener una beca para poder hacer distintas actividades y después poder reintegrarse a algún empleo, algún trabajo o propiamente al estudio o a nuestro programa Pilares, que tiene todas las actividades que ustedes ya conocen. Además, se mejorarán las instalaciones de los 30 centros de atención y prevención de adicciones. Se ampliará el horario matutino de 8 a 15 horas, vespertino de 15 a 20 horas y los fines de semana de 8 a 20 horas. Ya que anteriormente solo se brindaba servicio entre semana y por las mañanas. Solo el año pasado, los CAPAS brindaron cerca de 15,000 consultas, por lo que el objetivo para 2020 es duplicar las atenciones a la población que requiera atención en las adicciones. En la Ciudad de México existe una adicción que urge atender, señaló la Secretaria de Salud. Y lo que señala el Instituto de la Juventud es que el problema más grave problemático, así de problema que tenemos que atender y documentar son los inhalantes. En la cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.